Buenos días, el tema pues que vamos a trabajar ahorita es refracción de ondas. Entonces, este fenómeno se da cuando una onda choca contra un obstáculo y cambia el medio de propagación. ¿Dónde se ve específicamente esto? Sobre todo en las ondas sísmicas. Entonces recordemos que las ondas sísmicas se mueven sobre diferentes tipos de materiales diferentes. Todo se mueve bajo la Tierra, sí, pero pues recordemos que la Tierra en ocasiones tiene diferente tipo de densidad. Esto es lo que pasa. Entonces cuando va una onda con un material, choca con algo y vuelve a cambiar el material hacia donde está dirigido, pues ahí es cuando se genera este movimiento, este fenómeno ondulatorio. Se representa pues por medio de esta gráfica. Entonces viene la onda con una velocidad y genera un ángulo con un eje, recordemos que es imaginativo, este es el obstáculo, acá va a quedar el obstáculo. Entonces se genera un eje normal, recordemos que este eje normal pues es imaginativo ya que nunca lo tenemos por lo general, y sale una nueva onda con una diferente velocidad y con un ángulo diferente. ¿Quedó claro? Entonces, esto nos genera diferentes características que las tenemos ya acá. Entonces encontramos la primera, que el seno de este ángulo sobre el seno de este ángulo va a ser igual a esta velocidad sobre esta velocidad. ¿Listo? Recordemos pues que a mayor velocidad esto va a ser un poco menor, el ángulo si es pequeño acá, pues acá va a ser un poco más grande o quizás aún más pequeño. Entonces, esta regla que tenemos acá se conoce como la ley de Snell, y pues con base en esto nosotros podemos obtener diferentes datos dependiendo de la información que nos dé. Entonces, como ya dijimos, la segunda característica es que cambia la velocidad y la frecuencia. Vamos a ver ahora un ejemplo de la aplicación de la ley de Snell para encontrar diferentes datos. Vamos a ver con este ejemplo. Entonces me dicen, una onda choca con una velocidad de 8 km por hora en un punto, generando un ángulo de incidencia de 50 grados. Recordemos que el ángulo de incidencia es el momento en el que inicia la onda. Si al momento del choque se generó un ángulo de refracción, si me dicen que hay un ángulo de refracción es porque automáticamente sabemos que cambió el medio de la propagación de 31 grados. ¿Cuál es? La nueva velocidad. Entonces recordemos, la ley de Snell pues nos dice que seno del ángulo teta sobre seno del ángulo alfa va a ser igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Simplemente lo que tengo que hacer acá pues es cambiar los datos. Empecemos, seno del primer ángulo. Entonces seno del primer ángulo, que es el ángulo de incidencia, que es de 50 grados, sobre seno sobre el ángulo de refracción. El ángulo de refracción nos dijeron que era de 31 grados, va a ser igual a la velocidad 1, a la velocidad de la onda de incidencia, que es de 8 km por hora, sobre la velocidad 2, pues que en este caso es lo que me están preguntando. Entonces comenzamos a solucionar esto. Pues para esto acá, aunque no lo quiera, pues debemos utilizar la calculadora para encontrar estos valores. Entonces vamos a comenzar. Seno de 50 grados pues va a ser igual a 0.766, es decir que lo vamos a dejar como 0.77 utilizando la aproximación. El seno de 31 grados va a ser igual a 0.515, es decir 0.52. La velocidad 1 pues ya dijimos que era de 8 km por hora sobre la velocidad 2 que no la encontramos. Realizamos la división, es decir 0.77 dividido en 0.52. Eso me da un total de 1. Vamos a anotarlo mejor a este lado. 1.48, y esto va a ser igual a 8 km por hora sobre la velocidad 2. Aquí pues simplemente lo que empezamos es a despejar. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, quiere decir que 1.48 por la velocidad 2 va a ser igual a 8 km por hora.
este que está multiplicando pasa a dividir, entonces velocidad 2 va a ser igual a 8 kilómetros por hora sobre 1.48. Hacemos la división y encontramos la nueva velocidad, es decir que 8 dividido en 1.42 igual a 5.63 kilómetros por hora. Quiere decir que la nueva onda, la nueva velocidad es de 5.63 kilómetros por hora. Vamos a ver otro ejemplo de refracción de ondas. Encontramos este nuevo ejemplo, este nos dice determina el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo con el que empezó de una onda que inició con una velocidad de 12 metros por segundo y terminó con una velocidad de 7 metros por segundo y un ángulo de refracción de 30 grados. Tengamos presente lo siguiente, cuando tengamos este tipo de ejercicios debemos encontrar que las dos velocidades deben estar en las mismas medidas. En el caso de que no lo esté, pues nos toca hacer una conversión, ya sabemos cómo realizarla, pasar de kilómetros a metros y de minutos a segundos o de horas a segundos. Entonces comencemos. La ley nos dice, seno del ángulo de incidencia sobre seno del ángulo de refracción es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Entonces empiezo a reemplazar los datos. El ángulo de incidencia no lo conozco, ese es el que me están pidiendo, es decir que ese es el que debo averiguar. El ángulo de refracción es de 30 grados, es decir que seno de 30 grados debe ser igual. Velocidad 1, 12 metros por segundo y la velocidad 2 es de 7 metros por segundo. Entonces empiezo a solucionar para poder encontrar el valor. Hago primero la división, entonces 12 dividido en 7. Entonces esto me da seno del ángulo de incidencia sobre seno de 30 grados es igual, esta división me da 1.71. Calculamos el seno de 30 grados, esa es una medida principal, así que ya deberíamos saberla, entonces igual a 0,5 igual a 1.71. Esto que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar, lo que quiere decir que nos da seno del ángulo de incidencia es igual a 1.71 por 0,5. Hacemos la multiplicación. Nos quiere decir que seno del ángulo es igual a 0.855. Recordemos que para hallar el ángulo, esto se debió haber visto pues en el año pasado en las clases de trigonometría, pero de igual forma lo voy a recordar acá. Entonces el ángulo va a ser igual a la función inversa de seno. La función inversa de seno pues es seno a la menos 1 del ángulo del valor 0.855. Esto pues nuevamente nos toca utilizar nuestra calculadora. Entonces seno a la menos 1 de 0.855 igual nos da un total de 58,76 grados. Quiere decir que el ángulo de incidencia de este ejercicio que nos están dando es de 58,76 grados. Espero que haya quedado claro el movimiento de refracción de ondas. Que tengan un buen día.